Ya, muchísimas gracias. Vamos ahora sí a empezar la clase. Ya hemos conversado los otros aspectos de naturaleza extracurricular, por decirlo así, aunque ni tanto, porque también se trata de asuntos de la carrera, pero ya para dejar saneado el tema, la tarea yo la descargaría el día de mañana, sábado en la tarde, para que ustedes tengan el tiempo para poderlo realizar. ¿Estamos? Doc, una Bueno. pregunta, Doc. No una pregunta. Sí, al final de la clase sí podemos hablar un ratito. ¿Quién me pide hablar? ¿Quién? Yo, yo. Ah, ya. Sí, no hay Ya, por problema. favor. Ya. Bueno, ahora sí, a lo que vamos. Clase 7, ¿no? Como sabemos, este programa está desarrollado no en 16 clases como tal, sino son 8, y por eso es que nos encontramos actualmente en la clase número 7 de la unidad 4. Por eso hablaba yo de la situación esta, ¿no? Vamos a hablar un poco de la argumentación jurídica, ya lo venimos hablando, ¿no? Lo hablamos la clase anterior y la anterior también. En esta unidad, básicamente lo que estamos realizando, ¿qué es? O lo que pretenderemos hacer, ¿qué es? Realizar un taller práctico, según lo que se cuenta en el EVA, perdón, en el ABAC, en donde vamos a practicar en función de algunas simulaciones de audiencias que vamos a realizar de diferentes procedimientos para ir desarrollando estas actividades, habilidades, destrezas que deberían evidentemente tener ustedes al momento de ya ejercer la profesión, cómo hacerlo, ¿no? El objetivo, plantear una actuación procesal proba y cómo ustedes podrían enfrentarse con confianza a aspectos evidentemente que suceden en el devenir del ejercicio de la práctica profesional. Vamos a partir de lo que es la argumentación jurídica, como ya hemos hablado, es un proceso discursivo, es un proceso que también recae en lo normativo, porque yo no puedo argumentar solo desde lo que a mí se me ocurre del estómago, puedo tener un léxico muy fluido, pero si yo no tengo la norma que me respalde, simple y llanamente mis palabras son vacías. Entonces, tanto la argumentación cuanto la normativa deben ir encaminadas a una actividad única. ¿Cuál es? El planteamiento de una idea que va revestida de la prueba para lograr el convencimiento en el administrador de justicia. Desde el punto de vista del abogado, eso es lo que hay que hacer. Es decir, analizar cómo desde el discurso, al momento en que me presento ante un juez, y la invocación de la normativa a los hechos que estoy exponiendo con claridad meridiana, voy a convencer de aquello que es materia de mi tesis frente a la antítesis de mi contraparte, ¿no es cierto? En ese, en ese, en ese contexto, también vamos a poder trabajar de cómo, del cómo puede sobrellevar desde el ámbito discursivo también el juez al momento de sus resoluciones, ¿no es cierto? Esto ya lo dijimos en la clase anterior. Básicamente, el proceso combina elementos lógicos, elementos normativos, elementos de la retórica, que nos permiten abordar y plantear el problema que en inicio es complejo, pero que de manera organizada, en función de cómo vamos estableciendo la puntualización de nuestras ideas y eh, los aspectos en los cuales estas ideas van teniendo su eco en la prueba, nosotros nos permitimos convencer al administrador de justicia para resolver un conflicto, ¿cierto? Eh, puede darse también que dentro del escenario del discurso y dentro de la argumentación nos topemos con ciertas lagunas normativas, con ciertos conflictos normativos que se dan por las lagunas, se dan por las ambigüedades interpretativas, pueden darse a través de las antinomias que se llaman al choque de normas, en donde pareciera que una norma se contradice con otra, y es ahí también en donde nosotros, aplicando la verdadera argumentación jurídica, podremos llegar a determinar cómo es que aquello que parecía complejo en un momento se vuelve simple, cómo es aquello que en un momento parecía no tener solución, evidentemente la tuvo y siempre estuvo en la ley. Recuerden ustedes que
en clases de introducción al derecho, y si no estoy mal, en el libro del título preliminar del libro primero del Código Civil, habíamos hecho énfasis en el tema de la interpretación jurídica, ¿no es cierto? Habíamos hablado de cómo se podía, desde la base de la interpretación, tratar de solventar aspectos que en un momento parecen oscuros o que simplemente no están regulados, pero que vienen otras normas en subsidio a aclarar esos aspectos ambiguos o a veces a suplir aquello que evidentemente o efectivamente no tiene reglamentación. Y aun cuando no haya o no existe una norma, siempre quedarán los principios, porque el juez ha de resolver también en función de los principios universales del derecho. ¿Estamos? Recuerdan eso, ¿no es cierto? En consecuencia, esta es la manera en la cual evidentemente nosotros vamos a ir estableciendo estos argumentos. Claro, fuera genial haberlo podido desarrollar durante un año, calendario, clases. eh, Les prometo, les mandaba, pero peritos a la discusión jurídica, pero el objetivo acá es darles los tópicos para que en función de sus propias habilidades puedan ir encontrando, ¿no es cierto?, el camino que hay que encontrar. Que yo les digo así sinceramente, el derecho se aprende evidentemente en la universidad, se estudia en la universidad, pero en donde verdaderamente tiene su peso es ya en el ejercicio profesional. Es ahí en donde muchas de las veces las personas dicen, híjole, no debe haber estado durmiendo en la clase, debe haber ido y tal vez no tenía este vacío, ¿ya? O sea, ahí es en donde sufren. Pero eso no pasa con ustedes, porque ustedes que sí acuden a clase, que están presentes, que comparecen, más o menos tienen la noción, la idea, y ya luego solo queda la habilidad y la destreza que es personal para evidentemente poder sacar a flote todos sus conocimientos. En todo caso, la argumentación jurídica no la vamos a limitar a que sea una simple aplicación de normas, de decir, el artículo tal dice, el artículo tal manda, el artículo no. La argumentación jurídica tiene que ver por qué estoy pidiendo esto o desde el ámbito judicial, por qué estoy decidiendo aquello. ¿Sí? Señor juez, mi cliente contrajo matrimonio con esta persona hace 10 años atrás. No obstante, desde hace 3 años, concretamente 1 de enero del año 2022, mi cliente decidió abandonar el hogar de manera voluntaria e injustificada, no habiendo retornado al seno de familia, existiendo un total débito de las obligaciones conyugales que incumben, entre otras, la ayuda mutua y la convivencia. Dadas estas circunstancias, señor juez, es evidente la existencia de una ruptura total del afecto conyugal, que lo que nos ha dicho la Corte Nacional en su innumerada jurisprudencia provoca efectivamente la terminación del matrimonio por no cumplir con sus finalidades. Esto lo encajo desde la argumentación normativa. ¿Y qué digo? Todo esto, señor juez, en consideración a lo que manda el artículo 110, numeral 9 del Código Civil, permite que mi pretensión en esta ocasión sea que usted, mediante sentencia, declare disuelto el vínculo matrimonial que une a mi cliente con su cónyuge por existir el abandono injustificado por el tiempo que la ley prevé. En tales circunstancias, ofrezco justificar mis argumentos desde la prueba que paso a anunciar. Certificado de matrimonio para justificar la relación existente entre los cónyuges, certificados de nacimiento de los hijos para justificar que a la fecha los hijos son mayores de edad, por ende nada deberemos resolver en cuanto a la situación de hijos de menores de edad en aplicación de la regla del artículo 115 del Código Civil en relación con el artículo 333, numeral 3, 332, numeral 3 o 4, perdón, del Código Orgánico General de Procesos. Y así. Entonces, esa es la estructura de cómo una persona va hablando, si ven, argumentando una serie y un conjunto de hechos y que en determinado momento invoca la norma que es la que se aplica a esos hechos que los viene figurando. ¿Está claro? Entonces, argumentar es eso. Argumentar es básicamente
es entender que la simple aplicación de normas, señor juez, yo solicito que se aplique el artículo 110, numeral 8, fin. ¿Por qué? No, se necesita el uso de principios, de valores y criterios de justicia, ¿no es cierto? Por ejemplo, en el mismo ejemplo este que llevamos del divorcio, ¿no, señor juez? Tomando en consideración que la Corte Nacional de Justicia ha indicado que incluso en su resolución número 43/2012, que incluso obligar a las personas a vivir juntas cuando una de las voluntades ya no quiere hacerlo es afectar la integridad psicológica que existe, reconocida en el artículo 66 de la Constitución de la República en favor de todas las personas, es decir, mi integridad personal. Obligar a alguien a seguir casado cuando no desea estarlo es evidentemente. También la jurisprudencia indica que la sola presentación de la demanda como tal constituye como ya ruptura del afecto conyugal, motivo para la declaratoria de un divorcio. Si ven, entonces el argumento no viene solo desde la aplicación de una norma en específico, sino viene desde la aplicación de criterios jurisprudenciales, desde el ámbito de la doctrina. eh, Se me ocurre, para Parragués, por ejemplo, habla del divorcio en tales circunstancias y dice esto y aquello, o Alessandri o Somarri. Entonces, eso es el argumento, reforzar mi teoría con norma, con principios, con valores, con criterios y con jurisprudencia, evidentemente, de tal suerte que lo que yo estoy diciendo tenga un nivel de convicción fuerte, ¿ya? Eso de que el abogado que más habla es el mejor abogado es una vil mentira. Y yo se los digo como juez. Al menos a mí me pasa que cuando tengo a un fanfarrón adelante que habla mucho y no dice nada y se pone a cantinflar, yo sí le llamo, en función del principio de dirección de audiencias, a concretar. Concrete, diputado, ¿no es cierto? Entonces, directamente, señor, usted me está diciendo esto. A ver, parta de ahí. Y como que se saben quedar así, híjole, ¿y ahora qué digo? Y después salen enojados porque el juez se cree profesor y viene acá a estarnos queriendo enseñar, ¿no? Eh, ¿Por qué? Porque evidentemente no manejan la oralidad y no manejan la argumentación jurídica, que es lo que intenta que ustedes lo hagan en esta clase, o al menos en parte de esta clase. ¿Ya? Entonces, armar de la argumentación jurídica, vamos nosotros a saltar algo tan importante que es aquello que se llama silogismo jurídico. ¿Ya? ¿Quién más o menos tiene una idea de lo que es el silogismo jurídico? De lo que han leído. Nadie. El silogismo es una operación lógica entre dos premisas. Esa es la filosófica. El jurídico ha de ser lo mismo. Lo Una norma. mismo, es idéntico. Es una estructura lógica. El silogismo, a ver, yo generalmente, ejerciendo mi trabajo como juez, o si estoy haciéndolo desde el ejercicio de la profesión, también tengo que aplicarlo. El silogismo jurídico básicamente es una estructura lógica, ¿ya? Y se utiliza para resolver casos concretos aplicando normas a hechos jurídicos. Es una herramienta básicamente fundamental en la argumentación y la motivación jurídica. Sin el silogismo, que es la adecuación de la norma a los hechos, básicamente no existe argumentación jurídica. ¿Estamos? Su estructura es similar. No sé creo que fue Ángel Gabriel que me dijo. La estructura es similar al silogismo clásico, ¿no? De la lógica aristotélica y generalmente el silogismo, como tiene esa misma raíz y estructura, va a encajar en tres aspectos elementales. ¿Cuál es? La premisa mayor. ¿Cuál es la premisa mayor? La norma, ¿no es cierto? El artículo. Entonces, es la norma jurídica que manda, prohíbe o permite y que evidentemente acarrea una consecuencia jurídica, efectos de ese mandato, de esa prohibición o de ese permiso. Por ejemplo, la norma general, el artículo tal de determinado código dice, vamos al Código Penal, ¿qué nos dice? La persona que mate a otra, ¿ya? Será sancionada
de 10 a 13 años. Entonces, ahí tenemos la premisa mayor. La premisa mayor es la norma jurídica, la norma general. ¿Sí? ¿Qué tenemos ahí? Tenemos una prohibición, o sea, no mates, o sea, la persona que mata a otra, y si de hecho ha cometido esa prohibición, es de matar a otra, acarrea una consecuencia jurídica que es la sanción punitiva, en este caso la pena de 10 a 13 años. Entonces, esa es la premisa mayor. Vamos a la premisa menor. ¿Qué es la premisa menor? La premisa menor es del hecho específico. Aterriza, entonces, ¿por qué? ¿Y por qué no puede ser al revés? ¿Por qué no puede ser al revés en el ámbito del silogismo jurídico, Juan Francisco, que la premisa mayor sea el hecho y la premisa menor sea el, la norma? Porque primero tiene que existir una pena, debe existir la tipología del delito para poder continuar, porque si no existe, Nullum entonces el hecho crimen, no ¿cómo tiene es? Nullum razón. crimen, nula... Exacto, eso Nullum se crimen, nula traduce pena sine y... ley. Exacto. Entonces, el aforismo de nullum pena, nullum crimen, sin ley, es no hay delito ni pena sin ley anterior y es una garantía constitucional de la norma del artículo 76, numeración, ¿no es cierto? Si mal no estoy. En consecuencia, Angélica, Sí, doctor, ¿no sería como una descripción por ser premisa menor? La descripción, o sea, de los hechos antes de que se aplique la, los ¿por qué daños. es premisa mayor y por qué es premisa menor? ¿Por qué la premisa mayor va a ser siempre la norma y la premisa menor va a ser siempre el hecho? María Elisa. Por el principio de legalidad. Bueno, correcto. Principio de legalidad dice que lo que está en la ley se aplica, que es básicamente el nullum penal, nullum crimen sine lege, no es lo mismo. Por aquí estaba mi estudiante, ¿dónde está el que siempre viene? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? No, ya se fue. Ya no se volvió a conectar, creo. Ah, acá está. Ah, Zenet, ¿por qué cree? Huyó. No, Estimado ya está. doctor, buenas noches. Yo sí estaba en clase, sino que se me bajó el internet. Mil disculpas. Ya, ¿por qué cree que es premisa mayor y premisa menor? ¿En qué aspecto, mi estimado doctor, para yo poderle contestar? Porque estaba un poquito con el internet mal. Ya, bueno, entonces les voy a explicar para que todos entendamos. Eh, Se dice en el silogismo jurídico, se compone eventualmente de tres elementos, ¿no? Premisa mayor, premisa menor y conclusión. Entonces, la premisa mayor es la norma general, la norma, la premisa menor es el hecho y la conclusión es la aplicación de la norma, pues, al caso concreto y ya está. Es siempre la premisa mayor la norma porque la norma es abstracta. ¿Estamos? ¿Qué significa abstracto? O sea, es general y amplio, ¿ya? Imagínese que que, que el artículo que, perdón, ya, decía, la premisa mayor es abstracta. ¿Qué significa? Es aplicable a todos los casos, a todos. No es que el artículo 100, 180 del Código Penal es exclusivo para cuando Juan Francisco comete ese delito. Y si lo comete otro más, no importa, porque el 180 es propio para Juan Francisco. No. Se dice la norma es abstracta porque es general y amplia, no va con dedicatoria para este o aquel. Es norma abstracta porque es general, con efecto erga omnes, que significa para todos. Y como es norma general, todos los casos concretos se deberán adecuar a esa norma general. ¿Estamos? Por eso es premisa mayor la norma y premisa menor el caso concreto. ¿Está claro?
Cuando ustedes argumentan jurídicamente, dicen, señor juez, partiendo de la premisa mayor, hijo de madre, ya, ya le llamaron la atención al juez, ¿no? La premisa mayor contenida en el artículo tal del código tal, como requisitos para la institución tal uno 2 y 3, ¿sí? Verificamos que en nueve tales requisitos se han cumplido porque el señor tal cumplió con sus requisitos al hacer uno 2 y 3, de tal suerte que, aplicando el artículo tal a lo que yo he justificado a través de la prueba, la conclusión será que opera la institución jurídica que vengo reclamando. ¿Estamos? Eso es silogismo, ¿ya? Entonces, el silogismo jurídico tiene una importancia grande, garantiza la racionalidad, la coherencia en las decisiones jurisdiccionales, permite que la decisión no sea arbitraria porque el juez va a partir de una premisa mayor, que siempre va a ser la norma, no va a ser algo que el juez invente ese rato, y que también va a ser motivada y lógica, ¿ya? Y es esencial precisamente para construir sentencias motivadas conforme al debido proceso, ¿no es cierto? Eh, ¿Está claro o no? Analizamos aspectos de silogismo, ¿les parece? Un ejemplo. No me gusta utilizar mi propio trabajo, sino que hay veces que toca. Ya. Por ejemplo, en el silogismo jurídico generalmente se construye desde la base de una idea central, ¿no? Yo acá, por ejemplo, para construir el silogismo lo hago desde esto de aquí, ¿ya? ¿Eh? Aquí. Entonces, antes de entrar a aquello, yo establezco cuál es el objeto de la controversia, ya que hemos hablado de esto, la relación de los hechos probados. ¿Y qué digo aquí? Esta es la premisa mayor, ¿no? La prescripción es un modo de adquirir las cosas ajenas fundándose en la posesión, en el ánimo de señor y dueño, o el que se da por tal tenga la cosa por sí o a su nombre, tanto que el poseedor es reputado dueño, mientras no se dé cuestión en contrario, así lo dispone el artículo 715 del Código Civil. El carácter jurídico de la prescripción adquisitiva extraordinaria de dominio se fundamenta en un hecho como es la posesión de la cosa cuando ésta permanece en el tiempo y se ejerce en la forma que la ley la regula, transformando el hecho en derecho de dominio, siendo la posesión el punto neurálgico del debate, debiendo el actor probar si ejerció la posesión material sobre el predio materia de la litis en la forma y tiempos previstos en la ley, conforme lo establecido en el artículo 2392 y 2398 del Código Civil, teniendo como correlato de lo dicho que estos presupuestos son copulativos, por lo que la falta de uno de ellos, la prescripción no procede. ¿Y cuáles son? ¿No es cierto? Entonces, esos son los de aquí. Entonces digo, de lo manifestado, porque ya luego explico qué es la institución de la prescripción, cómo sigue, qué fue la prueba y todo lo demás. Digo, la ex Corte Suprema de Justicia dice que la prescripción es esto y la ley también. Entonces digo, de lo manifestado en líneas anteriores, se tiene que para la procedencia de la prescripción exitiva como un modo de adquirir el dominio, ¿se acuerdan de lo que habíamos hablado en clase? ¿No? ¿Se acuerdan de lo que habíamos hablado en clase? Carajo. Todo sirve, todo lo que vimos, todo se aplica, ¿ya? Entonces, como un modo de adquirir, ¿ya? Se deben justificar hechos. ¿Cuáles? La posesión con el ánimo de señor y dueño por el periodo del tiempo establecido en el Código Civil, la cual puede ser regular o irregular dependiendo de la clase de prescripción.
que el bien mueble o inmueble se encuentre dentro del comercio humano, que existe una completa y cabal descripción del bien que se pretenda prescribir en el caso de bienes muebles y en el de inmuebles, que el mismo se encuentre debidamente singularizado, que el demandado sea el actual titular del bien mueble o inmueble y que la posesión sea material, que no haya sufrido interrupción natural y civil y que además no sea viciosa o clandestina. Entonces, esta es la premisa mayor, porque esto de aquí, de esto de aquí deviene el artículo 2410, ¿ya? La ampliación. Y ahí vamos a la premisa menor. En nuestro caso, tales presupuestos serán tratados en torno a la pretensión del actor para corroborar la procedencia de la acción de prescripción propuesta mediante la solución del problema jurídico planteado y sus correspondientes subproblemas. Primer subproblema jurídico. Ejerció la posesión, hizo esto, hizo lo otro, bla, 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 bla. Entonces, vean cómo desde la base de la premisa mayor uno parte para encuadrar la premisa menor y luego establecer una conclusión. ¿Estamos? Eso es el silogismo jurídico. Entonces, como queda claro y visto, el silogismo jurídico es fundamental para garantizar que las decisiones jurisdiccionales sean consistentes, transparentes, con el marco normativo, permite que el juez justifique su fallo de manera estructurada, evitando arbitrariedades, asegurando el debido proceso y demás. ¿Ya? ¿Qué importancia tiene la argumentación jurídica? ¿Por qué creen ustedes que es importante? Primero, porque permite justificar decisiones. Luego, porque permite resolver conflictos. También nos permite garantizar la legitimidad de las actuaciones de los poderes públicos y también la legitimidad en la aplicación de las normas y las interpretaciones de estas normas. Y la relevancia también tiene algunos aspectos varios en cuanto a la argumentación, ¿no es cierto? Em, ¿Qué teorías existen de la argumentación jurídica? Tenemos la más relevante, bueno, o al menos una de las más relevantes, la teoría de Robert Alexy. Esta es una teoría discursiva de, de la argumentación jurídica. Alexi propone básicamente una teoría de argumentación jurídica basada en la idea de que las decisiones judiciales deben ser justificadas mediante un discurso racional. ¿Qué significa? Este enfoque básicamente se basa en algunas características. Hay una diferenciación entre jurisdicción o justificación interna, que es la coherencia lógica del razonamiento que tiene el individuo, y la justificación externa, que es la adecuación de esa racionalidad a las normas y principios establecidos en la ley. El uso de reglas específicas, ¿ya? Para garantizar la racionalidad y corrección del discurso jurídico y la incorporación de principios y valores como elementos centrales de la argumentación. Entonces, es evidente que cuando nosotros hablamos de esta teoría discursiva de Robert Alexi, para, para, para ser un poco más profundo, si se quiere, en el tema, es una propuesta central en la filosofía jurídica contemporánea, especialmente dentro del marco del neoconstitucionalismo, porque como ustedes ven, y de lo que está dicho en el ABAC, la diferenciación entre la justificación interna, que es la coherencia lógica y racional de las decisiones, y la justificación externa, que es la adecuación a normas y principios, estas normas y principios deben estar encajadas en el marco de la Constitución. El uso de reglas específicas para garantizar la racionalidad y la cohesión con el discurso jurídico, eso también está dentro, debe estar encajado con la norma fundamental y sobre todo la incorporación de principios y valores. Esto es un rasgo importantísimo y muy esencial dentro del neoconstitucionalismo. Si nosotros nos vamos a un aspecto esencial sobre la teoría discursiva de Robert Alexy, tal vez no se encuentra esto en el material, eh, porque es pequeñita en lo que se pudo abordar ahí, pero entiendo que hay un video, ustedes lo pueden revisar. Pero para hacer comprensivo el asunto,
Robert Alexy propuso que el derecho no puede entenderse solo como un sistema de normas, sino que también debe ser un sistema de argumentación racional. Para él, el derecho tiene una pretensión de corrección, es decir, aspira siempre a la justicia, el derecho. ¿Estamos? Entonces, y esto es obvio porque las influencias teóricas que tuvo Robert Alexy para elaborar esta teoría se inspiró en la ética discursiva de Jürgen Habermas, que es un alemán muy bueno, tengo un libro por ahí, no sé si los puedo compartir también en digital, y de Karl Otto Appel, que son, digamos, dentro de lo que es eh, la ética discursiva, creo que son los dos más grandes exponentes que Alemania ha podido dar. En todo caso, Robert Alex se inspira en esto para el tema de la ética discursiva, integra a esta ética discursiva la lógica, la moral, la argumentación jurídica como partes esenciales del razonamiento jurídico. ¿Estamos? ¿Qué postulados claves puede llegar a tener la teoría discursiva de Robert Alexy, ¿no? Esta famosa forma de proponer los postulados, ¿no? El derecho, o al menos tiene un postulado clave, que es que el derecho es un sistema de normas, sí, pero también de principios. O sea, no es solo normas, son solo artículos, también son principios, es decir, aquellos en los cuales se fundamentan esas reglas, esas normas. Las normas jurídicas son de dos tipos, ¿no es cierto? Las reglas que se aplican de manera rígida, es decir, se hace así tal cual se dice, y los principios que son mandatos de optimización que deben realizarse en la mayor medida posible. Por ejemplo, si yo digo que tengo que aplicar la regla de clavarle los alimentos, perdón, no clavarle, de fijarle, porque clavar es otra cosa, de fijar los alimentos a, a una persona por, por, porque es el papá de un niño, y se me ocurre $100, ¿ya? Pero resulta que en este caso concreto se probó que el niño tiene asma también, ¿ya? Y también veo que el señor tiene otros dos hijos. Y dice, no, pero por principio de igualdad, todos los tres hijos deberían tener lo mismo, sí, pero es que los tres no tienen asma. Uno tiene asma. Entonces, por lógica, voy a aplicar el principio del interés superior de este niño que tiene asma y bajo el principio de igualdad material, ¿ya? Si ven cómo entonces los principios ayudan a aplicar mejor esa regla que en teoría nos diría a nosotros, dividan para los tres la pensión en partes iguales, pero aquí resulta que no sería así, porque si se divide en partes iguales, los otros seguirían estando en ventaja frente al que tiene asma, porque los otros no tienen asma. ¿Está claro? Entonces, a eso hablo yo de la argumentación discursiva de Robert Alexy, entender un sistema de normas y principios. ¿Está claro? ¿Ya? Esto les debieron haber explicado ustedes en filosofía jurídica y también en todas las cátedras anteriores. Juan Francisco. Una pregunta, y si esto nos va a sacar del tema, pues me dice que otro día me contesta ya. Siguiendo este caso, un hombre que está casado, tiene sus hijos con su esposa, pero tuvo una aventura, ¿ok? Con una mujer en la calle. Y tuvo un hijo con esa mujer, ¿ok? Entonces este señor ya se fue, no, ahí está. Ese señor que tiene una vida económicamente buena, tiene a sus hijos de su matrimonio en un buen colegio, pero el hijo que tuvo con esa señora lo mete a un colegio de menor calidad. ¿Ya? Puede venir la madre y decir, señor juez, yo quiero que a mi hijo lo pongan en el colegio importante como están los otros hijos de este hombre, porque al final del día él es el padre y tiene que darle lo mismo a todos sus hijos, incluyendo al que tuvo conmigo. ¿Le pueden reclamar de esa forma? Ahora, pero evidentemente.
Pero claro que el juez no le dispondrá que le matricule en la misma escuela, no. Lo que sí la señora deberá traer solicitar al juez que oficie para ver si es que los hijos del señor estudian en ese colegio aniñado. Y si en ese colegio aniñado, por decirlo así, si estudian, entonces el juez va a fijar una pensión alimenticia tomando en consideración los ingresos del alimentante. Resulta que, claro, él ha puesto todo a nombre de la mujer, típico de vos, pero resulta que figura él como representante y que el que paga las pensiones alimenticias, perdón, las pensiones de los hijos en ese colegio. Entonces el juez ahí aplica la regla artículo enumerado 15, letra B de la ley reformatoria al título quinto, libro segundo del Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia, y que entre otras cosas dice que los ingresos del alimentante se tomarán en cuenta sus ingresos ordinarios, los extraordinarios y los gastos atenientes a su modo de vida y de sus dependientes directos. Y como se resulta que usted, si bien pareciera que no tiene nada, pero resulta que no sé de dónde sacará plata para pagar $1.000 de pensión mensual para sus hijos solo en educación, resulta que yo, en función del principio del interés superior y aplicando la regla que acabo de aplicar, ¿sí? Entiendo que usted no estaría en el nivel uno de la tabla de pensiones alimenticias, estaría en el nivel 3 pase a pagar $2.000 perdón, 1.200 dólares de pensión o $1.300 de pensión. Y con eso la señora, la mamá del muchacho, tendrá el dinero para ir a ponerle un equivalente educativo al que están sus otros hermanos. ¿Está claro? Clarísimo, Y si vio cómo aplicamos la lógica discursiva acá, claro. Claro que por eso ¿sí? traje el caso, para que nos amplíe su criterio. Para ir a decirle a la vez, sí, demándele nomás. Para irle a decir a un amigo Claro, que sí le van a sacar plata. Doctor, consulta gratis, no vale. no valen las consultas gratis. Bueno, entonces, otro de los postulados claves de esto está en el principio y ponderación, ¿no? Los principios pueden conciliarse entre sí, ¿sí? Perdón, colisionar entre sí, pueden chocar, ¿ya? Y cuando esto pasa, no es que el uno le anula al otro, se pondera. Es decir, ¿qué es ponderar? ¿Sí? Vamos a, vamos a ponderar cuál de estas zonas es la más evidente. Ponderar es eso, ¿sí? Establecer racionalmente un juicio de cuál, de preferencia, cuál sobre cuál. Es ponderar. ¿Estamos? No es que, por ejemplo, en un juicio penal, tenemos por un lado al, al tipo que era a la cárcel, medida de prisión preventiva, justo aquí. ¿La prisión preventiva afecta el derecho a la libertad de las personas? No importa Sí, si es delincuente o si se lo merece. ¿Afecta o no afecta? sí, Sí, afecta. Y acá tenemos otro. Está colisionando con el derecho a la víctima a una eventual reparación integral, el derecho a la víctima al conocimiento de la verdad histórica de los hechos y también con la facultad del Estado de, evidentemente, solucionar los casos y de que haya resolución de la Administración de Justicia. Entonces, este derecho del tipo a la libertad es absoluto. Yo siempre les he dicho, los derechos son absolutos. No, los derechos no pueden ser absolutos, porque el rato que un derecho es absoluto, se entiende que está justificado hacer lo que sea para mantener ese derecho y eso no es así. Como el derecho a la libertad no es absoluto, al igual que el de la vida y cualquier otro derecho, no son absolutos, ¿sí? El rato que colisionan con otro, ¿qué tenemos que hacer? Verificar al caso concreto cuál tiene que primar sobre el otro. No es que se anulan, se determina cuál tiene primacía sobre el otro. En este caso, el individuo tiene derecho a la libertad. Sí, mientras no sea condenado, ¿no es cierto? Con una pena privativa tiene derecho a la libertad. Pero resulta que él ha intentado escaparse. Y ahí ya tengo yo un motivo para entender que él no se va a presentar voluntariamente a la Administración de Justicia, ¿o no? Del otro lado, tengo a la víctima
que tiene o no tiene derecho a una reparación integral y que si el tipo se escapa, no va a haber quien le juzgue y por ende no va a haber justicia y no va a haber reparación integral. Entonces es evidente que a ese caso en concreto, que el tipo que intentó fugarse, quiere escaparse, etcétera, el juez le va a decir, no, tú sí tienes derecho, por principio, en principio fundamental jurídico, la libertad es lo que debe primar sobre todo, pero ese principio está colisionando acá también con el de la víctima, el de la reparación. Y aquí esos dos chocan. No es que la libertad se anuló, no. Para el caso concreto, se prefiere que la libertad ceda momentáneamente frente a la reparación integral. ¿Para qué? Para que el individuo no huya y esté presente en las etapas del proceso. ¿Sí ven? Entonces la ponderación es eso, es la posibilidad que tiene eh, el individuo de poder racionalmente entender cómo vamos a aplicar o cómo vamos a preferir uno sobre otro, tratándose de colisión entre, en el caso de, que lo dice Robert Elixir, en caso de principios. Los principios pueden colisionar y eso no implica que uno de los dos se vaya a anular, sino que el otro va a preferirse frente al otro por los hechos específicos de cada caso. Entonces, la ponderación se realiza mediante una estructura triádica, por decirlo así. ¿Ya? Primero, grado de afectación del principio en conflicto. ¿Ya? Dos, importancia que tiene el principio contrario. Bueno, grado de afectación del principio de libertad es grave, ¿no? Una persona que se le priva de libertad es grave. Ahora, dos, ¿qué importancia tiene el otro principio contrario? En este caso, reparación integral también es importante, ¿ah? Y tres, existencia de alternativas menos lesivas. Claro, una presentación periódica sería la solución. Garantizamos la libertad, garantizamos la reparación integral y garantizamos que se presente. O sea, está, presentación periódica. Pero este señor ya quiso escapar. Ya dio las intenciones de no solo que no se va a presentar, a presentarse periódicamente, sino que se va a escapar, va a huir del país. Entonces, vean ahí cómo existe el grado de afectación del principio, la importancia del principio contrario y la existencia de alternativas menos lesivas. Entonces, en el caso que yo he propuesto, la alternativa menos lesiva no es posible aplicarla. ¿Por qué? Porque existen indicios de fuga. Entonces, en el derecho las decisiones deben ser siempre racionalmente justificables y la legitimidad del derecho no depende solo de su validez formal, por favor, sino también de la justificación racional mediante el discurso. ¿Estamos? ¿Qué reglas puede llegar a tener el discurso jurídico? Para que un discurso jurídico sea válido, por ejemplo, se debe cumplir con ciertos requisitos como, por ejemplo, inclusión de todos los afectados, eh, ausencia de acción, igualdad de oportunidades para argumentar, orientación de consenso racional, qué aplicaciones prácticas, bueno, decisiones en a ver, en el ámbito del derecho constitucional generalmente se aplica más este tema en casos complejos para controlar la proporcionalidad de determinados actos, ¿ya? Entonces, eso, por darles así en una micro pastilla el tema de toda una teoría discursiva de Robert Alexi que es tan amplia, tan grande y que no la podría yo resumir en 5 minutos. Entonces, continuemos. Otra teoría en cuanto a la argumentación jurídica puede ser la teoría retórica de Charles Perelman. Este señor también era otro crack, ¿no? O sea, eh, para Perelman, eh, tenemos una situación con este señor, ¿ya? Él dice que la argumentación, o más que todo, el derecho es una práctica que busca eh, el convencer, ¿ya? A una audiencia de jueces, de jurados, sobre lo que yo estoy diciendo es algo que está sostenido en la racionalidad de los individuos en torno a una determinada decisión o interpretación, ¿no es cierto? Entonces, acá la argumentación no se limita a una lógica formal,
¿ya? De la construcción de premisa mayor, premisa menor, etcétera, sino que incluye elementos contextuales y valorativos, ¿ya? Entonces, la famosa nueva retórica de Perelman subraya evidentemente la importancia que tienen ciertas teorías sociales, valores comunes que, que existen y que pueden evidentemente ayudar al individuo a convencer a la audiencia. El fundamento teórico, básicamente, de Perelman, si no está desarrollado en un tratado de la argumentación de la nueva retórica, que es lo que él plantea, y es una propuesta que él realizó para recuperar el valor de la argumentación en contextos en donde no hay una única verdad lógica u objetiva, como el derecho, como la política o la moral, por ejemplo, entonces, donde no podemos llegar a decir esto es así y ya está. No, en el derecho un conflicto, mil soluciones, en la política ni se diga, ¿no? En la moral, ya vayan ustedes luego a ver quién se pone de acuerdo en eso. Entonces, el objetivo de Perelman es persuadir básicamente racionalmente a la audiencia en contraposición al ideal de una lógica formal, ¿no es cierto?, que busca verdades universales, mientras que la racionalidad práctica de Perelman se convierte básicamente en el eje de un razonamiento, pero un razonamiento jurídico, ¿no es cierto? Entonces, el derecho no se aplica para Perelman mecánicamente, ¿ya? Debe interpretarse y justificarse mediante la argumentación. Y el juez no descubre una verdad, nunca descubre una verdad, sino que construye una solución razonable que persuade a una audiencia evidente decisión, ¿cierto? Entonces, esto básicamente me dio en tema para generar así un contexto amplio sobre este asunto. Vamos a la teoría tópica de Buick. Esta ya es eh, ya es un tanto más, eh, pienso yo, práctica, ¿no? ¿Por qué? Porque para este autor, desde la base de la top, a ver, él tiene un nombre, se llama Tópica y Jurisprudencia, si no estoy mal, Tópica y Jurisprudencia. Eh, Creo que tengo este libro también en digital, si puedo los comparto. Eh, Él lo que hace es reactivar la tópica aristotélica, ¿ya? Una técnica de argumentación que está orientada básicamente en resolver problemas jurídicos prácticos, más que a deducir consecuencias necesarias, ¿ya? Él básicamente se opone a la concepción del derecho como un sistema cerrado y lógico formal, como lo propondrían en algún momento el positivismo jurídico, ¿no? Y recuerdan ustedes que el positivismo jurídico decía todo lo que esté en la norma es lo único que vale. Más allá de eso, no. Entonces, el derecho, como una ciencia problemática, no es una ciencia de proposiciones concluyentes, sino una disciplina práctica que enfrenta problemas jurídicos concretos cuya solución no siempre está previamente determinada y de hecho nunca lo está. Entonces, el ámbito de la tópica, que es el arte de buscar argumentos, la tópica básicamente es encontrar lugares comunes, es decir, los tópicos en donde se juntan o confluyen los argumentos de todos y estos argumentos los más relevantes que pueden usarse para resolver el caso concreto. Entonces, estos topoi que decía este tratadista son fuentes argumentativas y pueden ser principios, valores, pueden ser precedentes y pueden ser normas generales. Tiene un carácter evidentemente abierto porque, ¿por qué? Porque niega que exista una única solución concreta y que esté derivada lógicamente del sistema jurídico. Lo que siempre requiere la norma es interpretación, es contextualización, por lo que el razonamiento jurídico tiene que ser flexible, ¿ya? Eh,
la tópica jurídica básicamente tendría como elementos el topos que le he dicho, que es el lugar común, ¿no? Por eso de ahí viene topografía, ¿no? O sea, lugar es topos. Hablar de topo en el ámbito de o los tópicos que decimos nosotros del lugar común, es decir, el punto de partida del argumento, como por ejemplo, se me ocurre, lo justo es dar a cada uno lo suyo. Ya, ese es el punto común. ¿Ya? El problema jurídico que cada caso presente, evidentemente, eh, para ser resuelto, y la deliberación debe consistir en múltiples alternativas posibles, y ahí vamos a valorar cuál de todas esas alternativas posibles es la más adecuada, ¿ya? Entonces, desde esta escuela, el objetivo de la tópica no busca una verdad absoluta, sino una solución razonable, una solución aceptable, y esta solución generalmente surge de una deliberación racional plural, ¿ya? Más cercana hacia la práctica del juez y del abogado que a una estricta lógica matemática, ¿no? Como se da en las ciencias exactas. Entonces, vean ustedes que si nosotros hacemos unos símiles entre Alexi, entre Perelman y entre Buick, vamos a ver cómo el tipo de razonamiento en la teoría discursiva, hablamos del discurso y la ponderación, mientras que para Perelman era la retórica y la persuasión, mientras que para Buick es el tópico y problemático, ¿no es cierto? El papel del juez para Robert Alexi, él tiene que justificar todo mediante el uso de principios y reglas, ¿ya? Para Perelman, en cambio, el juez debe convencer a una audiencia de manera razonable, mientras que para el último Buick hemos visto que él va a encontrar, o el juez va a encontrar que hay argumentos válidos desde los topoides, desde el lugar común, donde convergen todos las varias reflexiones que el caso puede tener, dándole más valor al que más, evidentemente, solución plausible tiene. La solución en el caso de Robert Alexi, ¿cuál va a ser? Unívoca y racionalmente correcta. En el caso de Perelman, la solución será plural y razonable, mientras que para Buick la solución siempre será abierta y generalmente contextual. ¿Estamos? Entonces, eso para más o menos armonizar a estos tres primeros, ¿no? Vamos ahora con otro gigante de la argumentación jurídica. Creo que de lo moderno, lo mejor que hay, y ya ni tan moderno, no digo moderno eh, porque estamos hablando de la década del 80, finales de los 70, ¿no? Hablamos nosotros de la teoría constructivista de Neil McCormick. Entonces, ¿qué es esto, no? ¿Qué es esto? ¿Para qué sirve? ¿Con qué se come? Y por qué está en nuestro ABAC para empezar dentro de lo que es la argumentación jurídica. Esta teoría constructivista del derecho de Neil McCormick es una síntesis entre el positivismo jurídico que habíamos hablado, la interpretación moral del derecho y una aproximación a la famosa hermenéutica constructiva. Nuestro actual sistema ¿no? En nuestros actuales tiempos, digo, ¿no? Miren que tiene más de 40, 50 años estas teorías, pero que son aplicables a la fecha. La teoría constructivista del derecho de Neil McCormick, eh, discípulo de Herbert Hart, de hecho, y figura básicamente como uno de los puntos más relevantes del famoso nuevo naturalismo que se conoce, ¿no? El fundamento general de Neil McCormick propone que el derecho no es un sistema cerrado de reglas, sino una práctica institucional constructiva que se constituye interpretativamente al resolver
problemas sociales concretos. O sea, el derecho se construye y se reconstruye a través de la razón práctica, ¿ya? Mediante la interpretación de normas en contextos institucionales específicos. Por ejemplo, el derecho como una práctica institucional. O sea, el derecho es un conjunto de prácticas sociales institucionalizadas y que están dotadas de autoridad normativa. No se reduce a normas escritas, sino que incluye la interpretación, la aplicación y justificación del derecho en situaciones de casos concretos, ¿ya? Entonces, la construcción interpretativa que se inspira en Ronald Dworkin, de hecho, sostiene que los jueces no solo van a aplicar normas, sino que las interpretan creativamente para construir una solución justa. ¿Estamos? Esta interpretación evidentemente va a estar coherente a los valores, a los principios jurídicos del ordenamiento jurídico, pues evidentemente, o sea, el juez va a ser muy justo, pero no termina aplicando la norma, entonces también es una locura. Tiene que aplicar la norma orientada siempre a ese valor. Entonces, el razonamiento jurídico práctico de Neil McCormick es un tipo de razón práctica, o sea, no es una lógica formal. Implica argumentar, justificar, deliberar sobre cuál es la mejor decisión para un determinado caso. O sea, no hay una única respuesta concreta, pero sí respuestas mejores o peores justificadas, ¿no? Evidentemente. Eh, Eso en cuanto a lo que podríamos más o menos hablar de la teoría constructivista de Neil McCormick. Y ya eh, en estos, en estos, en estos trotes, no hablar de Manuel Atienza y la gran influencia que este autor español ha tenido sobre, principalmente en el Ecuador, sobre la forma de argumentación que se maneja acá, sería evidentemente ser muy, a ver, ¿cómo les explico? O sea, no debe encajar, debe estar. O sea, la teoría integradora del derecho de Manuel Atienza es una de las propuestas más sólidas dentro del campo de la teoría de la argumentación jurídica contemporánea. O sea, hoy por hoy creo que toda Latinoamérica utiliza esto. O sea, su objetivo básicamente es superar las visiones unilaterales del derecho, ¿ya? Los positivistas, que los naturalistas, no. Él propone construir una concepción del derecho que integra lo normativo, lo fáctico, lo valorativo, es decir, la complejidad del fenómeno jurídico. ¿Estamos? Esta, esta teoría básicamente tiene una finalidad completa, realista del derecho, ¿ya? Integra las dimensiones. Por un lado, la normativa, la factual y la valorativa, ¿ya? Y explica cómo tendría que argumentarse jurídicamente en los procesos judiciales que se están desarrollando. Es útil no solo para los jueces, también es útil para los abogados, ¿m? Para los operadores jurídicos, llámese un mediador, llámese un árbitro, ¿ya? Entonces, existen en la visión integradora tres dimensiones del derecho, no sé, la visión normativa, ¿ya? ¿Qué contiene la visión normativa? Normas jurídicas, que básicamente son leyes, que son reglamentos, que, bueno, que son normas, pues. Y la función es lo que el derecho manda, prohíbe o permite. Entonces, en esta primera dimensión encontramos la dimensión normativa, es decir, la existencia de las normas jurídicas, ya lo que el derecho manda, prohíbe o permite. Otra dimensión es la dimensión fáctica, ¿no es cierto? Que son hechos, pruebas, el contexto social, ¿ya? Y básicamente lo que, ¿ya? Sirve para establecer y determinar qué es lo que en la realidad ocurre, qué sucede. Y la dimensión valorativa, por su lado, eh, se comprende de los principios, de los valores, de los fines, evidentemente, del derecho, y lo que nos deja a nosotros como una función de esta dimensión sería lo que se considera como justo o correcto, ¿ya? El derecho como argumentación para Manuel Atienza no solo es un conjunto de normas, sino es una práctica argumentativa compleja donde la tarea principal del juez es justificar su decisión racionalmente,
La decisión correcta siempre será aquella que tiene el mejor respaldo normativo, el mejor respaldo fáctico y valorativo. O sea, estas tres tienen que sí o sí estar ahí y esa va a ser la solución plausible de todas las posibles. La argumentos jurídicos según Atienza. Bueno, hay varios argumentos jurídicos, entre ellos el argumento de autoridad, basado en la fuente reconocida como la ley, por ejemplo. El argumento lógico, que son deducciones o inferencias válidas. El argumento analógico, que es la comparación de casos similares en función de la analogía. El argumento principio, basado en valores constitucionales, principios jurídicos, ¿no es cierto? Y argumentaciones a ver, argumentación consecuencia, a ver, consecuencialista sería, considera los efectos prácticos de la decisión, ya qué consecuencias van a llegar a tener esa decisión al momento de ser emitida, ¿no es cierto? Entonces, la teoría integradora de Manuel Atienza plantea que el derecho no puede entenderse ni puede aplicarse correctamente sin tomar en cuenta los hechos del caso, las normas aplicables y los valores fundamentales del ordenamiento jurídico, ¿ya? Y esa teoría efectivamente va a proponer que la clave del derecho en la argumentación jurídica racional, donde jueces, abogados van a construir evidentemente, ¿qué cosa? Decisiones justificadas, razonables y coherentes. ¿Estamos? Ya me estoy quedando sin voz, perdón. Ahora, ya. Ahora, eh, vamos a describir las principales formas en las que un abogado jurídica en la práctica judicial. En la redacción de escritos, por ejemplo, se van a formular documentos en el proceso judicial, como la demanda, la contestación, la denuncia en caso de fiscalía, etcétera, utilizando una argumentación jurídica clara y fundamentada. Y ya luego pueden aplicar cualquiera de estas, de las corrientes que hemos dado, ¿no? En la presentación de argumentos o en audiencias, en la valoración y presentación de pruebas, cómo lo vamos a ir desarrollando, interpretando y aplicando las normas jurídicas, ¿no es cierto?, al caso concreto y cómo vamos a ir analizando cada uno de estos aspectos, ¿ya? Entonces, de esto evidentemente va a basar todo nuestro trabajo posterior y espero que haya sido una clase beneficiosa, bonita, práctica y en donde ustedes hayan podido comprender mejor todos estas teorías de la argumentación jurídica que, claro, sí merecen como que un poquito más de tiempo para poderlas entender mejor. Yo lo he tratado de hacer así medio en olla de presión, pero con el objetivo de que ustedes puedan entender mejor la perspectiva de cada una de estas formas. ¿Estamos? ¿Sí? Está. ¿O quieren ir a leer a Neil McCormick? No, no, tienen que leer. Algún rato van a hacerlo y van a ver que es facilito y muy bonito.